Porque lo que él dice es que el atentado benefició a mucha gente, benefició a muchas personas, benefició a Marruecos, benefició a Francia, pero sobre todo benefició a la política exterior de los Estados Unidos en lo que respecta, digamos, a Oriente Medio. Hola, hoy sí, hoy me hallo otra vez emboscado. Y me hallo emboscado aquí para hablarles de un libro, un ensayo que leí estos últimos tiempos, este último mes. Es un ensayo diferente. Habla de... Joder, con los perros, Dios mío. Este libro es un tanto especial y os voy a explicar por qué. El 11 de marzo del año 2004, quien ahora se dirige a ustedes, es decir, yo, estaba en el colegio, obviamente, esa mañana. Y recuerdo cómo de repente mi infame profesor de primaria, claro, encendió el televisor. Encendió el televisor para poner las noticias. No recuerdo cuál fue su gesto. Recuerdo que nos encendió la televisión y nos dijo que lo que estaba sucediendo era histórico o algo así. Y tengo un recuerdo muy vago de él sentado al lado del monitor, ese monitor, ¿no? Esa pantalla de esta ancha, las antiguas, ¿no? Y este profesor miraba la pantalla asombrado. Y yo recuerdo, recuerdo vagamente una imagen, y es la de los trenes, la típica foto, la típica imagen aérea que se captó en el momento de los trenes donde habían explotado las bombas esa mañana del 11 de marzo de 2004. Yo no entendí, obviamente no entendí lo que... Entendí que había pasado algo, obviamente, pero fuera de eso, ya está, se acabó. No entendí nada más. Ahora, con mi edad, con la edad que tengo ya, ahora, 20 años después, me surge la curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es un atentado terrorista único porque por la cantidad de cosas abiertas y de interpretaciones que se pueden hacer de lo que sucedió. Y porque hay una cantidad de cosas que no tienen sentido sobre este atentado que de verdad es fascinante. Es terrorífico también porque un atentado terrorista del cual no se sabe cuál fue el autor intelectual, cuál fue el autor material. Bueno, se condenó a una serie de personas, pero ya hay muchas voces que dicen que estas personas realmente no tuvieron, fueron simples peones que estuvieron ahí y que ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera fueron autores materiales. Las pruebas que se mostraron para encarcelar a estas personas no eran del todo verídicas. Y bueno, en este contexto me pilla, vamos a hablar de este libro, Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad, de Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez es un periodista el cual yo sigo desde hace aproximadamente 2 o 3 años, incluso 4 diría yo. Un periodista económico, esencialmente económico, y que durante mucho tiempo estuvo pues, en periódicos como, no recuerdo, pero bueno, estuvo en Libertad Digital, entre otros. El Economista, si mal no recuerdo, pero bueno. Actualmente tiene un programa que es muy famoso, que se llama El Despegamos, una sección dentro del programa La Voz de César Vidal. Y es un programa al cual yo sigo mucho, porque habla de geopolítica, de geoeconomía, etcétera. Y da claves que nadie más da. Y a colación del 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre ha sacado un libro, el cual yo compré desde el primer momento, porque sabía, conociendo al personaje, que iba a dar mucho de sí. Para muchos dicen que este libro es el libro definitivo del 11M. Hay muchos libros, han salido varios libros, muchísimos libros sobre el 11M, muchísimos. Y este, por lo que yo he visto, es un poco compilatorio, ¿no?, de todos esos libros, el cual hace referencia directamente en las notas a pie de página, y en la bibliografía, hace referencia a todos esos libros, los cuales espero leer. No todos, pero algunos que indican, no solo indica él, sino más de una persona, indica y recomienda. Esos libros sí los voy a leer. Y bueno, del 11M siempre supe que fue un atentado terrorista que hubo en Madrid la mañana del 11 de marzo, un día antes de mi cumpleaños. Fíjense ustedes, para qué casualidad, ¿no? Y el cual, si me preguntas qué fue lo que sucedió hace un año, te diría, bueno, hubo un atentado terrorista perpetrado por la banda terrorista ETA. Y si me preguntas, ¿estás seguro?, te diría, bueno, no estoy seguro, creo que fueron la banda terrorista ETA o el radicalismo islámico, ¿no? Y con esas estamos, porque verdaderamente si le preguntas a alguien cualquiera, te va a decir te va a responder una de esas dos preguntas, una de esas dos afirmaciones, ¿no? Con el tiempo vas investigando y te das cuenta de que aquello, de alguna manera, esto de la dualidad, ¿no?,
ETA o Al-Qaeda, islamismo radical, es consecuencia de la politización que se hizo en el momento y que convenía a cada uno de los partidos políticos. Al Partido Socialista, bueno, antes de nada, recordemos que los atentados se perpetraron días antes, pocos días antes de las elecciones, de unas elecciones generales. Esto es lo verdadero, esto es muy importante, es muchísimo, muy importante para entender el contexto, ¿no? Y estos atentados cambiaron por completo esas elecciones en las que todo el mundo daba por hecho que iba a ganar el Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, recién elegido por Aznar. Aznar acababa ese año el mandato y había elegido a Mariano Rajoy para un poco que siguiera su legado, ¿no? En ese momento se dan los atentados y 2 días después, el 14 de marzo, si mal no recuerdo, son las elecciones generales, las cuales gana el infame Rodríguez Zapatero. Y digo infame porque obviamente no soy aquí independiente, probablemente uno de los peores presidentes que hayamos tenido. Pero bueno, eso es otro debate. Digo que se politizó desde el primer momento porque tanto a unos como a otros convenía una u otra, versión. Al Partido Socialista le interesaba que fuera Al-Qaeda, el islamismo radical, y por otra parte el Partido Popular le convenía que hubiese sido ETA. Y lo alucinante de todo esto es que aún hoy en día no sabemos quién fue, si uno o el otro. Y creo que eso es lo verdaderamente turbio. Este libro lo que plantea se estructura de la siguiente forma, creo yo. En las primeras páginas deja un cliffhanger, nos deja una afirmación que nos deja atónitos por completo, sobre todo para los que venimos de la versión dualista de ETA o Al-Qaeda, porque te da pie a una tercera versión que luego que posteriormente al final del libro es la que va a defender el autor. Después de eso, esa tercera versión, ese cliffhanger te lo deja haciendo referencia a un supuesto avión 737 de la OTAN que aterrizó días antes del atentado y despegó ese mismo día después de los atentados. Ese avión era de la CIA, del ejército de los Estados Unidos. Te deja ese cliffhanger para posteriormente venir con una cantidad de pruebas, mostrarte, ¿no?, toda y cada una de las pruebas, porque el tío se lo ha leído todo, ¿vale? Este señor, Lorenzo Ramírez, se lo ha leído todo, ha visto todo, ha escuchado todo, se ha visto los juicios de pe a pa, lo ha analizado, ha bebido de otras obras, ha preguntado a personas de la inteligencia del CNI española su opinión, a la policía, etc. Se ha imbuido completamente en lo que es el caso. Se ha obsesionado hasta tal punto, de verdad, yo, desconozco, ¿no?, todo eso, pero se nota que lo ha leído todo. Y eso se nota en las casi 200 páginas de bibliografía que hay, aproximadamente. Hay más de 200 páginas de bibliografía. Es una barbaridad la cantidad de datos y de historias que hay, que abruman un poco, ¿no? Y digamos que va usando el método socrático de no dar una respuesta, sino plantear preguntas. Estas preguntas las hace él, ¿no?, después de haber expuesto, digamos, de manera lineal, de manera temporal, todas y cada una de los sucesos, de forma lineal desde el atentado en adelante, todo lo que sucedió y todos los errores que cometieron, porque lo primero que llama la atención es la cantidad de errores y de fallos y de pérdida de pruebas y de... A mí lo que más me fascina de todo esto es cuando se hacen las pruebas, digamos, no recuerdo si eran los TEDx, a lo mejor lo estoy cagando, ¿no?, porque lo estoy recordando de memoria. Bueno, una serie de policías, ¿no?, van allí a la zona cero y recogen pruebas de los explosivos. Estas pruebas se guardan en un laboratorio y de repente las pruebas desaparecen, acaban contaminadas y se descubre que un día anterior habían fallado las cámaras adrede, entre comillas, al revés, ¿no? De repente las cámaras fallaron y al día siguiente las pruebas habían desaparecido. O sea, esto es fascinante. 72 horas después de los atentados, los vagones fueron desechados completamente. Y pone como ejemplo el accidente ferroviario que hubo en el año 2013 en Galicia, donde descarriló un tren, y cómo las autoridades guardaron las cocheras, es decir, en las cocheras guardaron los trenes, ¿no?, los vagones, para investigarlo. Y no fue hasta el año 2020 cuando se desguazaron esos vagones. En el 11M, a los 3 días, a las 72 horas, los vagones estaban desguazados. Y todavía no se sabe quién mandó a desguazar los vagones. No se sabe quién dio la orden.
Esto es fascinante, eso es increíble. El peor atentado de la historia de España, el peor atentado de Europa, y no se sabe quién dio la orden para desguazar el tren. Impresionante. Esta, entre otras cosas, el piso de Leganés, que resulta que el piso de Leganés era de la policía, era un piso franco que utilizaba la policía para hacer redadas, para atrapar a gente, que los vecinos sabían perfectamente que ese piso era de la policía, que lo utilizaba la policía. Otro caso muy curioso, ¿no? Entonces va poco a poco exponiendo cada uno de los casos, cada uno de los elementos más importantes de la trama, y luego plantea una pregunta. Dice, ¿fue algún agente de inteligencia que se infiltró dentro del laboratorio y dijo esto? Y va así planteando algunas preguntas. A medida que luego ya, digamos que la última parte del libro ya se mete con las versiones oficiales, ¿no? Acaba de exponer todas las pruebas habidas y por haber, y entonces empieza, ¿no?, con las versiones. Y empieza por la dicotomía, lo que llama él la dicotomía ETA-Al-Qaeda. ¿Quién fue? ¿Fue ETA? ¿Fue Al-Qaeda? Entonces dice que el CNI sabía que ETA iba a perpetrar un atentado el 12 de marzo y que lo habían frustrado. Y de repente se ven sorprendidos cuando un día antes ese atentado que iban a impedir sucede y se quedan asombrados. Luego la hipótesis de Al-Qaeda, que bueno, pues recordemos que en esa época estaba la guerra de Irak y estaba la famosa foto de Azores donde estaban Aznar, Tony Blair y Bill Clinton, o George Bush. A lo mejor la estoy cagando, pero creo que fue así. Y así sucedió. Y luego, después de esto, entra con la hipótesis de lo que llama él la pinza franco-marroquí, donde se muestra cómo los servicios de inteligencia de Francia y los de Marruecos sabían que iba a haber un atentado. Y eso da pie, lo desarrolla esta hipótesis, plantea las preguntas y pasa a la última hipótesis, que es la más turbia de todas. Y plantea esta pregunta: si lo sabía Marruecos y lo sabía Francia, obviamente lo tenía que saber el CNI. Si lo sabía Marruecos y lo sabía Francia, lo tenía que saber Estados Unidos. Y aquí es cuando entramos en los aspectos turbios. Empieza a hablar empieza a desarrollar, habla de la red Gladio de la OTAN, especie de ejército en la sombra encargado de, si buscáis información acerca de la red Gladio, os daréis cuenta que es una cosa aterradora, ¿no? Y plantea la hipótesis de que bueno, enlaza también con el 11S, con el 7J en el Reino Unido, y hace una especie de enlace, ¿no? Todo esto lo engarza con la idea inicial del avión de la CIA. Y acaba diciendo que, bueno, realmente nadie sabe, pero que según él, su hipótesis, ¿no?, porque tiene que plantear una hipótesis, aunque deja muchas cosas abiertas para que el lector, porque no hay nada concreto, no hay nada, digamos, verdaderamente nadie sabe realmente lo que pasó. Podemos hacernos una idea, podemos plantear hipótesis sobre qué fue lo que pasó. Y él plantea la hipótesis de esa red Gladio 2.0 y habla de los ejercicios de juegos de guerra que estaban sucediéndose en Madrid ese mismo día, esa misma semana. Y plantea la idea de que, bueno, la OTAN estaba haciendo esos juegos de guerra, y lo aterrador es que dice que efectivamente esos juegos de guerra se planteaban en el contexto de un atentado terrorista sucedido en Holanda y en Atenas, en Grecia, que iba a tener con aproximadamente 200 víctimas. O sea, fíjense lo turbio del asunto. Que esa misma semana la OTAN estaban haciendo ejercicios militares en España, simulando que iba a haber un atentado de aproximadamente 200 personas en la ciudad en Grecia y en Holanda. Y él acaba con una pregunta también y nos dice si verdaderamente, varias cosas. Primero, si verdaderamente vivimos en una democracia. Sobre todo teniendo en cuenta el caso de la jueza que en el año 2009 quiso seguir investigando y que acabó en un psiquiátrico, aislada por completo. Nadie puede hablar con esa jueza. Quiso investigar más a fondo el 11M y acabó como acabó. Denostada completamente, los medios de comunicación la ponían a parir, le quemaron el piso a una jueza que quería investigar la verdad lo que había tras la verdad del 11M.
Ya digo, está en un psiquiátrico y nadie puede hablar con ella, está aislada. Y la otra pregunta que nos plantea es si verdaderamente nuestros aliados, si nuestros amigos, los que nosotros creemos que son nuestros amigos, son verdaderamente nuestros amigos. Porque lo que él dice es que el atentado benefició a mucha gente, benefició a muchas personas, benefició a Marruecos, benefició a Francia, pero sobre todo benefició a la política exterior de los Estados Unidos en lo que respecta, digamos, a Oriente Medio. Plantea una hipótesis, a mi parecer, o a lo mejor la da a entender, que hay una relación entre los tres atentados de principios del siglo XXI, el 11S, el 11M y el 7J. Cómo estos atentados cambiaron el rumbo de Occidente, cambiaron muchas cosas, no solo empezó una guerra en Oriente Medio con la invasión de Irak, con la invasión de Afganistán, etcétera, sino que cambió todo, la seguridad ya no ha sido la misma. Así que nada, las claves ocultas del 11M. Recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es un poco pesado, eso sí hay muchos datos, pero para los que nos interesa saber la verdad, si es que existe esa verdad, bueno, nos acerca un poco más y nos hace entender que vivimos en un mundo donde nosotros, la gente común, apenas entendemos, no sabemos absolutamente nada del mundo. Hay un mundo paralelo de agencias de inteligencia. Ahí es donde verdaderamente está la guerra. Ahí es donde verdaderamente ellos son los que conocen cómo verdaderamente funciona el mundo. Y es turbio, muy turbio. Así que nada, las claves ocultas del 11M.